Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva temporada que se llama Más allá del bolsillo. Muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Espero se hayan disfrutado la temporada anterior. Creo que fue un poco cortica, pero sustanciosa, que terminamos hablando de amistad, relación y soltería. Y ya tuvimos un capítulo de nuestra nueva serie de Más allá del bolsillo. Hoy tenemos un nuevo invitado. Hola, buenas. Salúdanos, compártenos quién eres, a qué te dedicas, qué haces. número de cuenta, claro. Número de cuenta, a qué llave de breve te... Vamos a hacer el giro. Ok, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Andrés Muñoz. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. Soy Importante. miembro de una hermosa familia. Soy de profesión docente, pero de corazón administrador. Okay. ¿Sí? Y ministro en la alabanza de la Iglesia Misionera Rocafuerte. Súper. Bueno, para contextualizar un poco a las personas que nos están viendo, empezamos una nueva temporada que hablamos un poco de la economía, de cómo administrar, de cómo también ver a Dios en medio de nuestras finanzas, porque a veces sectorizamos a Dios en algunas áreas. Sí, como hasta aquí Llega Dios y aquí Y empiezo creo yo. que es un tema tabú. Sí, mucho. Muy tabú porque nos han enseñado a que el amor al dinero es malo, ¿sí? Uh-huh. Pero lo hemos como llevado a un extremo a tal punto de que fingimos que no nos interesa el dinero, pero todos queremos dinero. Y que en la vida todo se da con dinero. O Y sea, se no necesita podemos bastante. vivir en un contexto en el que no tengamos economía, una buena economía, porque la necesitamos. No podemos vivir como Juan el Bautista, a menos Sí, que no. sea nuestro llamado, ¿no? Ajá. Podría Que Dios ser. también puede intervenir en eso, pero también debemos ser inteligentes económicamente. Irresponsables. Muy Porque digamos tú no, No, irresponsables no. Y espacio porque como le dices tú a un padre de familia, a una cabeza de hogar que el dinero no es importante, cuando Sí, tiene que claro. mantener su Sí, esposa, sus mantener hijos. la casa, hijos. Ese es un solo ejemplo. Sí, la idea es que acá en esta temporada, como lo vimos en el capítulo anterior, empecemos a no irnos a extremos, no decir, bueno, todo es plata, debo calcularlo todo fríamente, o tampoco decir, confío en Dios, me voy a gastar la plata hoy porque Dios me va a proveer mañana. Entonces, no irnos a esos extremos, ¿cierto, querido compañero? Sí, claro. Esa es nuestra idea de esta nueva temporada, hablar de finanzas, ¿cierto? Más allá del bolsillo. Y ya como lo decíamos en el capítulo anterior, pues ya vamos entrando en ese tema. Entonces la idea de hoy con nuestro invitado es que nos va a contar su experiencia a través de esas finanzas que Dios le ha permitido tener. Él se va a centrar en una muy específica que es la que vamos a saber en este momento. Así que Carlos, por favor, cuéntanos un poco sobre esa primera experiencia, la experiencia que tú elegiste, que tiene que ver con los negocios, con las finanzas. ¿Cuál fue ese primer emprendimiento que llamarías tú o trabajo donde aprendiste a manejar dinero? Bueno, primero que todo decir que este es un tema importante para la gente, pues primero de la congregación, aunque yo sé que mucha gente, Sí, Dios quiera, vea esto, ¿sí? Así es. Pero, ¿Tú qué nos estás- pero digamos que en el tema de la iglesia, y no como iglesia, sino como miembros de una iglesia, es importante que también la gente tenga, no voy a decir una capacitación financiera, que sería muy bueno, Sí, pero pues de pronto sí como unas guianzas sí, no, muy importante. desde lo bíblico también, Claro. de cómo llevar unas buenas finanzas, ¿no? Entonces, bueno, mi primera experiencia fue en Ciudad Jardín, calle 22, avenida 1 de Mayo con Caracas. O fue muy bueno, lo traumatizó. Fue mi primera experiencia financiera, entre los 12 y 14 años. no. Explotaciones. Sí, la verdad, Primera sí. recomendación. Primera recomendación, Disfruten siempre, cada etapa de su vida. siempre con
con permiso de trabajo. Sí, tiene Resulta hijos. que esto viene de un trasfondo y es, me tocó madurar muy joven, ¿sí? Por la ausencia de un padre me tocó madurar muy joven. Sí. Yo trabajé vendiendo periódico. Ok. De pronto han visto en películas que va el chico en la cicla y tira el periódico, eso no es así. Eso es en Estados Unidos. Acá yo pasaba por todas las calles gritando, tiempo, tiempo, espectador. Encontraron a... Pero No, era el eso es Q. ahora, el Q, encontraron a Un tal y... salchipapa. Fue por pan y le dieron pan. Bien, vean, saben mucho. En ese tiempo no era así, eso se ha vuelto muy amarillista, pero no se daban los enunciados de la noticia, sino que vendíamos el periódico El Tiempo, El Espectador, y el domingo era el día fuerte en la mañana. Entonces, pues imagínense un chino de 12, Sí. de 12 años pasando a gritar por sus cuadras y uno queriendo dormir, ¿no? Pero esa fue mi primera experiencia, ¿sí? Luego de eso, conocí la iglesia, que ese es un punto muy importante en mi vida. Y de hecho yo iba a trabajar, a vender periódico y me urgía salir de allá de Ciudad Jardín a llegar a Soacha prácticamente Sí. para asistir a la iglesia. Entonces fue un punto fuerte en mi vida en que me tocó decidir ganar menos o dejar eso Sí. porque estaba en el primer amor, entonces pues uno quiere estar en la iglesia. Ok. Bueno, interesante. Esa historia, esa parte de la historia yo no la conocía. Sí, es como la primera experiencia y al principio me apenaba, antes me apenaba, Sí, no. pero ahora hace parte de una historia pues muy chévere, Que lo mantiene humilde. que lo mantiene El humilde a momento uno, más sí. humilde. Sí, de hecho son también los orígenes, ¿no? Y hay que saber de dónde uno viene, Que eso lo forja uno. que eso lo forja a uno. Luego de eso, no sé si continúo. Sí, sí, sí. Luego de eso, yo trabajé, bueno, me tocó trabajar muy joven, sí, esa es mi primera experiencia Ajá. como con dinero, como con independencia de dinero. Ganaba 12,000 pesos, ¿sí? Uno dice, ¿Qué? pues, ¿Mensual? no, al día, el domingo, ok, yo ¿sí? Los domingos. Los domingos ganaba 12,000 pesos cada domingo, y, pues, obvio era poquito, pero pues para uno de muchacho de ese tiempo pronto era en ese plata. tiempo yo era también plata. eran Sí, en ese 12.000. tiempo compraba una finca. Pero Desde compraba ahí terrenos, mi sí. primera- Emprendedor, muchacho. Y la cuestión ahí es que es como el primer golpe de independencia de dinero en que tú decides en qué lo puedes gastar o invertir como chico. A mí me gustaba mucho una especie de pan y lo voy a decir así, qué pena, pero un salchichón. Ah, no. Y colombiano. Y ese era como mi gusto de trabajar los domingos y yo, esta es esto mi me lo decisión en gasto. eso, porque uno vive a la merced de los papás y pues uno casi poder de decisión ahí económica pues no Ajá. tiene, ¿no? Ujú. Tampoco es que no habían los medios así Sí. súper altos y eso no. Entonces fue como el primer punto de independencia y de pensar de pronto, bueno, el dinero sirve, es necesario Ujú. y pues si uno lo trabaja, pues puede obtener Su recompensa. su recompensa en ese momento, poquito, pero bien. Sí, ya hablando ya de esos inicios, creo que con esos inicios uno también debe recordar cuáles fueron esos primeros errores, cuáles fueron esos primeros, huepucha, yo qué hice con la plata, Barras, como así que el gasté en Listo. esto y paila. Para eso me voy a adelantar en experiencias. Luego ingresé a la universidad y en la universidad, pues los que saben, la vida universitaria es pobreza extrema. Sí, o es comida o es fotocopia. O es comida de O fotocopia transporte. o es colarse en Transmilenio. Sí, no lo hagan, no, por favor. Le cuentan a uno. Le Al cuentan a uno extremo. que hacen eso. ¿Sí? Pero bueno, en ese tiempo trabajé descargando contenedores también, que Sí. una labor muy conocida en nuestro contexto, Sí. ¿sí? También un tanto de independencia, pero pues tampoco que uno se pudiera dar lujos ni nada, sino más bien para lo estrictamente Necesario. necesario. Y en ese momento pues estaba estudiando en la universidad, me gradué y pues ya ingreso a mi vida laboral, pero pues ahí la historia es tremenda porque viendo las carencias familiares, económicas y demás, pues yo pienso y digo,
lo que yo quiero es sacar a mi familia adelante, quisiera ayudarles, ¿sí? Y quisiera hacer dinero para ayudarles, esa es Sí. la realidad. Y tomo la decisión en grado 11 de estudiar administración de empresas, Ok. ¿sí? La tomo no pensando en que tenía algo para emprender, sino en que tal vez me podía dar el dinero que pues por mucho tiempo carecí en mi hogar, ¿sí? Del que carecí en mi hogar. Y eso me llevó a estudiar en la media contabilidad, gestión empresarial, y pues como para irme por ese camino. Pero pues la pregunta es grande es, ¿y qué pasó? Porque terminé siendo licenciado. Y la cuestión ahí fue que ingresé, me presenté a la Nacional Administración, no pasé, estaba muy convencido que iba a pasar, Sí. el orgullo y obstinado, ¿eh? Pero no sabía y tenía claro que no me podía quedar sin hacer nada. Entonces dije, bueno, voy para la distrital, también de universidad pública porque no teníamos los No hay los recursos para recursos, pagar claro. una universidad privada, ¿sí? Y en esto influyó mucho la iglesia. Un punto que quiero ahí sacar a flote y es que siempre nos motivaron como, A bueno, estudiar, salgan adelante, sí. estudien, No era porque que- por el lado de mi casa, no, era más bien trabaje, Trabaje, porque- ¿sí? Pero bueno, también ellos en mi hogar me apoyaron mucho y bueno, termino estudiando por un error, es la realidad de la vida, por un error confundí licenciatura en matemática, no, confundí matemática pura con licenciatura en matemáticas. Sí, sí. Porque pues yo dije, bueno, y ahora que no pasé a administración, ¿qué estudio? No, pues en lo que soy bueno, me iba bien en matemáticas, quería matemática pura, pero en ese tiempo no había internet, la comunicación, la información no estaba tan a un clic y ya Ajá. pues le tocó, y uno solo total, porque Sí. fue solo totalmente, de pronto con el apoyo de unos mismos amigos contemporáneos que también de pronto hicimos ese proceso y bueno, terminé en la licenciatura. Pero mi sueño Sí. era la La administración. Ujú. Sí, en ese momento, pues yo veo el esfuerzo de mis papás, tanto de mi mamá sosteniendo pues un hijo joven, ayudándole con todo en casa, y un papá también ayudando con el tema de la universidad, transporte, fotocopias, ¿sí? Aunque es pública, pues Igual se implica gasta un dinero, costo, no sí, tanto, claro. pero pues no había con qué tampoco. Ujú. Viendo eso, yo digo, no, pues yo tampoco puedo dejar esto botado, ¿sí? Mis papás me están ayudando, voy a sacarla como, a terminar la carrera como en honor a ellos, ¿sí? Y termino haciendo eso. En ese tiempo, pues lo que les decía, descargando y trabajitos como normales, pero siempre con la mira de la administración. Sí. Nunca me imaginé irme por este lado de la docencia. Y al finalizar la carrera, me presenté a la nacional y sí pasé, esta vez sí pasé. Sí. Pero cuando yo fui, yo dije, bueno, yo no me puedo, yo ya no puedo dedicar mi día mañana y tarde, porque la universidad pública ocupa la mañana y la tarde, Sí. solo estudiando, porque ya estuve 5 años en que mi mamá, mi papá y mi madrina también, que me ayudó bastante, pues me solventaron ahí, Sí. tengo que trabajar, Sí. ¿sí? Tengo que trabajar. Entonces me dijeron, sí, hay una opción en la noche, si quiere, y yo sí, me sirve, en la noche, pues Claro. iba a estudiar administración en la nacional y en el día, pues trabajar. Pero me dijeron que solo estaba en la sede de Manizales. Ah, yo nomás. Entonces, ¿eso qué implicaba? Irme del todo. Sí, claro. Y la decisión de no irme fue por mi familia, Ujú. realmente. Yo dije, no, no puedo dejar solos ni a mi mamá ni a mis hermanos. Entonces dije, no, creo que estoy hablando mucho. No, No. Bien. no, vamos Bueno. bien, vamos bien. En ese momento terminé la licenciatura y dije, bueno, no se dio la oportunidad de estudiar administración, pero pues sí trabajé en un colegio de garaje, luego en el colegio Claretiano de Bosa, muy buen colegio. Ingresé como provisional a la Secretaría de Educación, la cosa mejoró bastante en Claro. realidad, mejoró mucho. Yo dije como que acá hay algo bueno, acá hay cositas, No ¿sí? fue tan mala decisión. Sí.
Y en el 2013 realicé el concurso para trabajar como servidor público en la Secretaría de Educación y bueno, y ahí entré y ese también es un punto pues muy fuerte porque es una estabilidad que me ha dado ese trabajo pues muy grande, que permitió Dios, primero que todo gracias a Dios, eso sí siempre, pero que fue una entrada tremenda que mejoró muchas cosas, a tal punto que pues ya siendo servidor público, que como que las puertas se abren, uno es más deseable para los bancos, por la estabilidad, por los salarios y demás. Unos amigos mayores, mucho mayores, me plantean un negocio. Ajá. Y pues yo siempre queriendo, Sí. "Ey, yo Sí. quiero Empresa, algo, yo quiero algo, ¿sí? Inversiones. Inversión, algo así, no tenía conocimiento, me alejé mucho de ese mundo, pero pues vi una oportunidad, Sí. y en ese momento, en el 2015 nació Ecoplasticol, no sé si se puede hacer propaganda acá, no mentira, Tin, 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 el logo. Ahí trabajo de cuerda y paga la policía. pero fue muy tremendo porque en paralelo un concejal de Soacha llegó ofreciendo becas para estudiar carreras administrativas, Sí. financieras en la universidad, en la Uniagustiniana. Ajá, sí, sí. Entonces nos dijeron, pues el primer semestre es gratis, de ahí en adelante es media beca. Pues si no le gusta el primer semestre, pues no continúa. Claro. Sí, claro. Yo dije, excelente, y puedo estudiar o en la noche o estrictamente en la mañana para yo poder desempeñarme como docente con la secretaría en la tarde, y sí. Entonces dije, bueno, vamos a probar, y pues probé y me quedó gustando, entonces estudié una segunda carrera, administración de empresas. Administrador de empresas. Entonces ahí fue donde surgió Ecoplasticol, que fue un emprendimiento con ayuda de unos amigos que se convirtieron en socios, Ujú. ¿sí? Que pues ahora seguimos siendo amigos, pero ya no socios, Ya no ¿sí? Pero ahí surgió y eso también fue tremendo porque pues ahora sí, después de todo ese cuento, las experiencias. ¿Qué Ajá. hice mal? Y Ok. pues, ¿qué hice mal? Que me puse a sacar plata de los bancos con mi perfil Sí. crediticio Ajá. llamativo y pues invertí mucha plata. Entonces la deuda quedó a mi nombre porque mis socios no tenían esa facilidad que yo sí tenía, Sí. reportados hasta el, mejor dicho, hasta los en la calzoncillos, Hasta la reportados panadería. totalmente. Y pues yo hice eso confiando en que, no, vamos a generar una empresa y la empresa va a pagar la deuda. Ajá. ¿Sí? O sea, Que no todo había se pierde, liga. ¿sí? Sí, exacto. Eso es como cuando uno tiene unos huevos. Sí. Y entonces tiene unos huevos y de los huevos salen pollitos. Sí. Y de los pollitos salen gallinas. Y las gallinas las vendemos y Y compramos unas ponen- cerdos. Y así, y esa es la historia de la lechera, ¿no? De la lechera que se le va tanto pensando en que con esos huevos va a hacer mucho. Creo que es con la leche. Va a vender la leche, con la leche compra huevos, con los huevos nacen pollos, con las gallinas los vende y compra cerdos y así se vuelve millonaria con un tanque de leche. Y se fue imaginando eso y de camino se le regó toda la leche. Ok. Así lo pensé yo. La empresa va a pagar ese crédito y después de un tiempo dará ganancias. Pues resulta que eso fue como por 3 meses que pagó la deuda que eran en ese momento de 55 millones Uy. en una cooperativa. Ay, madre. De ahí en adelante la tuve que asumir yo. Bueno. No, bueno, no. Ahí no hay nada. Ahí fue muy tremendo porque, bueno, yo queriendo emprender y todo, pues tomé decisiones. Primero, que tal vez no le consulté a Dios en el momento. ¿Sí? Tal vez Dios me hubiera frenado, me hubiera dicho, uy, no, piénselo bien. ¿Sí? Pero también a veces creo que todas esas cosas ocurren por algo y lo forman a uno Sí, y le van dando enseñan como bastante, ¿sí? guianza, Entonces, igual sí un consejo es, bueno, primero siempre orar y escuchar muchos consejos
de muchos sabios, dice la Biblia, de muchos compañeros, de muchos conocedores. En ese momento yo no escuché, yo quería montar mi ya se veía emprendimiento, Ni preguntó. no Ni pregunté, pidió hagámosle, y le metí la ficha mucho y bueno, perdí muchísima plata, mucha plata porque duré pagando eso, creo que hasta hace 2 años, permiso. desde el Fue 2015, sí. Porque me tocaba refinanciar, no Y esas alcanzaba. refinanciadas, ay, Dios mío. A más tiempo, pero pues más Sí. interés y Intereses. demás. Sí, yo creo que ahí podemos como ir entrando a la siguiente pregunta, ya que hablamos de esa parte como no tan bonita de ese emprendimiento y demás. Tal vez de toda esa experiencia con esa empresa, con las vivencias que tuvo en otros lugares, nos puede comentar si, Carlos, si en algún momento hubo un momento en el que usted dijo, ¿será que mejor dejo hasta aquí, mejor me salgo, No. como que mejor me rindo porque tal vez esas finanzas no estaban dando, como que todo se veía como nublado? Totalmente nublado porque miren el escenario. Haga cuenta que mi sueldo era por ahí, yo le pongo 1.800.000. Y la cuota que tenía que pagar era de 1.500.000. Uy, juepucha. ¿Cómo sería a tal punto de que un amigo que ya estuvo acá en este podcast, Miguel Darío Nova, él me sirvió de codeudor y llegué al punto vergonzoso de que lo llamaran a él a decir, oiga, él no está pagando, le va a tocar responder a usted. Uy. Pucha. Yo dije, no, o sea, me fui yo, bueno, pero me estoy llevando a otros, no, Sí. grave. El punto era que no me alcanzaba, no tenía que subsistir yo, que pagar Claro. media beca de la universidad, Ay, que me tocó luego hacerlo con el ICETEX, o sea, Ay, uff, Ay, sí. no, o sea, mejor dicho, Qué no, deudas pero tan lindas. todo el mundo cree que el ICETEX es malo, pero no. No, Si es una uno, buena si uno herramienta. le Es una buena hace, herramienta. es una buena herramienta y más cuando no están las posibilidades, Sí. Sabiéndola usar. sabiéndola usar. Porque el ICETEX le condona a uno si se Ujú. gradúa, Sí, le hacen unos le da descuentos. beneficios Ajá. mensuales, Sí, sí. según unos parámetros, ¿sí? Entonces no es del todo malo, pero si uno tiene la plata, mejor pagar de una vez, si no le Claro. debe a nadie. Bueno, cierro ese paréntesis. El ICETEX no me paga. Páguenos. Entonces, en ese momento, yo no podía pagar. ¿Y qué sucedía? Que más o menos a mitad de año ya no alcanzaba la plata. Claro. No podía pagar, entonces dejaba de pagar. Y al dejar de pagar, pues se iban acumulando las deudas y mis primas, no mis primas familiares, sino las primas Las de bonificaciones. las Ok, yo pensando en la bonificaciones familia. de diciembre, que para nosotros son muy generosas, gracias a Dios también, pues llegaban esas primas. ¿Y cuánto le debo a ustedes? No sé, 3, 4 millones. Ay, no, pucha. Entregue todo eso de una vez. Qué dolor. No, claro, pero, o sea, sí pensé, pero pues, ¿cómo es fallecer ahí? Sí, no, tenía que seguir. Había una pregunta que, que decía, ¿cómo describe su situación financiera como en una palabra? Ujú. ¿Sí? Y entonces la venía meditando y en una palabra, mi vida financiera, no voy a decir que es exitosa, creo que me falta mucho, ¿sí? Pero yo he sido como muy paciente. Mi esposa me dice que soy terco, pero, Ya estuvo en este podcast también. pero yo creo que es una llama en el corazón que me dice, no se detenga, hágale, siga. Usted lo puede sacar adelante. Mi esposa me dice, terco totalmente, pero es una paciencia y una constancia que me ha permitido pues no ser exitoso totalmente, pero sí salirme un poquito de lo tradicional y sí alcanzar unos niveles que nunca pensé, digámoslo así. Sí. La pregunta es, ¿cómo superaste ese momento de crisis? ¿Qué recursos? Sí, claro. ¿Cómo Dios intervino en esa situación? Porque lo hemos dicho, creo que es algo muy, para mí es holístico, como que es muy completo. La vida en Cristo es completa, no solo es un pedacito y ya. Sino, ¿cómo atravesaste ese momento? ¿Cómo Dios intervino? ¿Qué ayudas
administrativas de pronto de la universidad Lo que estaba estudiando. sirvieron para salir de esa situación? Bueno, primero, claro, por mucho tiempo no pude de pronto ser tan generoso con la iglesia como quise, Sí. debido pues a las deudas y demás, ¿sí? Duré muchos años así, o sea, se los cuento rápido, pero esos fueron años en que la situación fue muy complicada, ¿sí? Muy complicada. Y pues esa constancia y esa paciencia que les digo, pues me permitió seguir ahí. Pero yo siempre he dicho que ha sido algo dado por Dios. ¿Qué me sirvió a mí? Y valga la redundancia, también ser constante en la iglesia, en el servicio. ¿Sí? De pronto yo no lo tomé como yo te trabajo y tú me pagas, Dios, o algo así, sino desinteresadamente servir en la iglesia y esperar como que las cosas se solucionaran, pero haciendo todo bien, ¿no? Sí. No esperar a que por Que se arte haga de el magia, milagro de la noche sino a la ¡Pum! Desapareció la deuda. siendo disciplinado. Ah, sí, eso sí. Oremos para que desaparezca la deuda. Para que lo llamen y no, ya Para están que lo ceros. pero ¿cuál deuda? Usted no Sí. tiene Antes ninguna le deuda. debemos, Antes le hágalo, por debemos. favor. Por favor. Yo también tengo ese sueño, señor, ¿sí? Pero bueno, no pasa, normalmente eso no sucede, ¿sí? Y entonces, como que me aferro mucho a la iglesia me enseña a ser generoso, las personas también, ¿sí? Que es una batalla muy dura mía, ya que como crecí en escasez, pues a todo momento creo que me va a faltar y que no puedo dar porque me va a faltar. Sí. Que es algo que se ha roto también, como digo, primero con la iglesia, gracias a Dios, y también con ayuda mucho de mi esposa, que es todo lo contrario que yo. He aprendido mucho con ella también. Y eso pues ha maximizado las cosas, pero eso va más adelante, ¿sí? Entonces, como que con eso, esas ayudas en cuanto a la vida espiritual, ¿sí? Intentando ofrendar, intentando diezmar, porque esa es una parte importante de la economía. No solo gente cristiana lo dice, sino grandes financistas y demás dicen uno tiene que destinar una parte, una porción para la caridad. Bueno, ellos lo llaman caridad, ¿sí? Pero nosotros pues lo entendemos de otro modo. Pero también ellos reconocen esa necesidad de que dar Servicio. del servicio y de que ese dar también en algún momento pues es recibir de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en ese punto eso, administrativamente, todo lo que aprendí en la universidad, pues también pude llevar eso en paralelo con esa empresa que a la final yo administraba, Sí. que estaba en bancarrota, pero yo administraba, ¿sí? Y bueno, de hecho, fueron muchos años así y llegó un punto en el que ya yo me quedé con la maquinaria. Se acabó todo, la producción, Sí. y yo me quedé con la maquinaria porque eso había quedado como en la sociedad. Bueno, si se disuelve esto, todos los bienes que quedaron se van a vender y primero se va a pagar las deudas Sí. que se hayan obtenido. Yo debía mucha plata y ya había conocido a mi esposa Luisa. Es que esa historia es muy importante, ella es muy importante en esta historia. Éramos novios, estábamos saliendo y yo literalmente, lo tengo que decir, habían muchas noches que yo no podía dormir, desesperado de qué voy a hacer para pagar lo que debo. Claro. Y de que yo vivía, sí, un tanto como inquieto, pensante, qué debo hacer. Muy duro, muy, Que eso muy es una duro. lucha muy silenciosa, porque pues acá uno, sinceramente uno dice, pues que el puño es que va a estar pasando por Sí. eso, que dormir por deudas, ¿qué? Tremendo, por haber hecho quedar también mal a mis amigos en esas entidades financieras y demás. Entonces, decido vender todo eso, pero en ese tiempo ya habían planes de matrimonio, Yo, más plata. Y la cuestión ahí es que yo debía mucho dinero y pude vender esas máquinas, pero las vendí por un poco más de la mitad de lo que debía. ¿Sí? Un poco más de la mitad, o sea, no cubría, pero yo duré vendiendo esas máquinas unos 2 o 3 años, Uy, en donde me tocó pucha. pagarle arriendo Claro. para tenerlas quietas.
Claro. ¿sí? O sea, se los cuento así, pero fue muy tremendo. Y en ese tiempo, gracias a Dios, apareció quien las comprara. Yo, deme lo que sea, porque ya estoy desesperado. Esa es la Sí, palabra, claro, desesperado. Y las pude vender. Y esa fue parte de la cuota inicial de la casa en la que estamos ahora. O sea, yo no fui y pagué la deuda. Yo no fui y la pagué. Ah. Porque me iba a tener que endeudar Para- nuevamente para la cuota inicial. Claro. Y si uno va detrás de un crédito hipotecario, pues no puede tener una deuda y mucho menos reciente. Sí. Ya tenía muchos años, ya tenía 4 o 5 años esa deuda. No me iba a molestar tanto en mi vida crediticia. Ujú. Sí. Entonces tomo la decisión de que eso fue parte de la cuota inicial y yo dije, sigo pagando esa deuda ahí. Entonces, una vez nos enseñaron en la iglesia que uno encuentra la bendición cuando se casa. Y yo peleé con Dios y le dije, me parece increíble que uno solo no pueda salir adelante. Lo dije y se lo peleé a Dios. Y es más, osadamente dije, voy a demostrar que sí se puede. No pude. Y no digo que Estoy casado. y no digo que tenga que ser el caso de todos, ¿sí? Sí. Habrán personas que Dios los llamó y los levantará solteros y demás. Sí, sí, claro. Y más adelante se casarán, pero sí. Pero yo arrancado totalmente, mi esposa me conoció y yo sé que por plata no fue porque no tenía nada. Lo que tenía era Amor puro. deudas, totalmente deudas. Amor, Antes, compensa mi ternura. antes se metió en una vaca loca, pienso yo, A ver. ¿sí? Pero en el momento que yo me caso, como que aparece, lo voy a decir en estas palabras, como que aparece la socia, el emprendimiento, la empresa, no sé, el negocio más tremendo del mundo, Ok. que es mi matrimonio, Sí. ¿sí? Que es mi familia, Ujú. ¿sí? Entonces, también tuvimos peleas con mi esposa por eso, al pensar que un matrimonio es un negocio y no, un matrimonio es un pacto. Y mi chip tuvo que cambiar y está cambiando todavía en cuanto a eso. Pero yo sí digo que dos pueden hacer mucho más que uno toda la vida, toda la vida. Y entonces, a partir del matrimonio, yo les cuento, yo inicié el proceso de la casa antes de casarme, Sí. ¿sí? Yo inicié procesos de apartamentos antes de casarme y nunca me salió nada. Absolutamente nada. Yo vivía en la casa de mis papás, de mi mamá, Mm. no me salió nada. Nada. Pero cuando me casé, como si se hubiera destapado, abierto el cielo totalmente. No digo que el matrimonio sea, sí, es muy bonito, es lo mejor, ¿sí? Y sí trae mucha bendición, pero en mi caso, En mi caso, no mucho. trajo mucha, sino demasiada bendición. No sé por qué, no entiendo por qué, es un misterio De Dios. de Dios, pero debo decir que sí, que fue de esa manera. Bien, entonces yo creo que podemos partir de este punto, ya que llegamos al momento en el que Muñoz nos cuenta que matrimonio no es un negocio, es un pacto, pero que también trae sus bendiciones, como él lo cuenta, se abrieron las puertas del cielo y agarre que viene harto. Qué patos. ¿Qué papel ha jugado tu fe en las decisiones que hay que tomar, que son difíciles, en este caso económicos, de inversión, de negocio? Tal vez lo podemos ver, si quieres, su merced, desde ese punto del matrimonio en adelante. Bueno, digamos que una parte con la que yo siempre he luchado es intentar de que el dinero y las finanzas y el emprendimiento no sean mi meta. ¿Sí? Sé que está mal poner la mirada en eso, y es obvio, pero algunas personas y todos estamos inclinados hacia algo. Lo importante es cómo nosotros somos capaces de como voltear esa mirada a lo que nos llama carnalmente hacia Dios. Yo creo que las primeras decisiones que tomé, que fueron terribles, que me llevaron a quiebra económica, las tomé basadas en eso, en el amor al dinero. Pero
ya después de un tiempo, ya mi objetivo no era ese. No era solo obtener dinero, ¿sí? Y ahorita ha sido una conversación muy grande con mi esposa todo esto también. Y no queremos que nuestra vida se centre en hacer y en tener y obtener porque sabemos que va a terminar mal, es una historia que termina mal, ¿sí? Sino que cómo podemos también de alguna manera servir y acercarnos a Dios o que los que nosotros conocemos y que no conocen a Dios puedan hacerlo. Y creo que es el objetivo, ¿no? Creo que es la meta de una persona cristiana, agradar a Dios en todo, no es agradar a Dios solo en mis decisiones, yo no sé, Espirituales. personales o espirituales, personales. sino que realmente hasta mi economía, la manera en cómo administro sea un testimonio para otros y digan, venga usted, ¿qué es lo que hace? Porque como que la plata a usted le abunda, le sale. ¿Qué Porque está la haciendo? gente ¿Está lavando dinero? está Nos lavando han dicho. dinero. Es que la gente diga, venga usted, ¿qué es lo que tiene? Tiene un poquito. Ah, Sino, y que uno pueda decir, realmente es Dios, es la confianza en Dios, es el fruto de mucho tiempo de trabajo, pero también es Dios interviniendo en toda mi vida. Y es Dios interviniendo en lo que yo también hago. Yo soy de los que creo de que si Dios le promete a uno algo, hay que no me voy a quedar sentado a esperar a que lo Sí, cumpla, tal sino cual. todo lo contrario. Dios va a dar la capacidad, la salud, la habilidad mental, el esfuerzo físico para que podamos obtener y alcanzar lo que Él mismo nos está prometiendo. Entonces, creo que es eso, tratar de voltear la mirada del dinero hacia Dios y ser constante. Y eso ha permitido, pues entonces, que nosotros salgamos más adelante, cada vez más adelante, con muchos proyectos y metas, pero siempre diciendo, Dios, si es tuyo, si es tu voluntad, siempre buscando, no queremos desagradarte con esto. Y si esto nos va a alejar de ti, pues mejor no. Ujú. Esa es una oración que sí hemos tenido. Y creo que eso direcciona a la siguiente pregunta y es cómo Muñoz, como Carlos pudo encontrar el equilibrio y sí, ese punto perfecto entre búsqueda de una buena integridad y las ganancias, la ganancia económica, que esa ganancia económica esté direccionada en mis valores, en mis creencias cristianas. Bueno, yo también estoy convencido de que Dios a todos no nos llamó a una vida de pobreza y tampoco a todos nos llamó a una vida de riqueza, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no podamos luchar y obtener siempre las cosas que nos haga felices o que vaya a ayudar a los nuestros. Yo no creo que ya haya solucionado ese punto sí. de equilibrio perfecto, no lo creo. Eh, pero sí, cuando de pronto me quiero ir un poquito para este lado del dinero, Dios me jala las orejas a través de mi esposa. Es la verdad. Como que, oiga, espere que se está yendo mucho para allá. Sí. Y le doy gracias a Dios por ella bastante porque me ha direccionado mucho en ese sentido. ¿Sí? Y pues quiero poner en prioridad, y lo estamos haciendo con mi esposa, el servicio a Dios. ¿Sí? El servicio a Dios, el ofrendar, y yo sé que lo van a preguntar más adelante, pero inclusive el diezmar. Yo creo que esa ha sido si uno fuera a decir un secreto de cómo salir adelante, de verdad, y yo por muchos años que me abstuve de diezmar, porque los pensamientos de, es plata que se le está dando a unas personas, o que quién sabe qué harán con eso, que yo no sé y tal, al punto de decir, el diezmo es un mecanismo por el que Dios lo bendice a uno. Y el diezmo y la ofrenda, Sí. ¿sí? Entonces, eso se volvió en nuestro matrimonio, el diezmo ha sido una práctica total, Infaltable. infaltable. Sí. Y al hacerlo así, pues hemos visto la mano poderosa de Dios, ¿sí? No diezmamos por interés, que también es eso, no es por interés, es por amor. Que si Sí. Dios bendice o no, eso ya es Confianza. otra cosa. Es como Dependencia de
dependencia, sí. Pero a veces uno con todo lo que hace como que demuestra que no confía, Ujú. ¿sí? Hago esto porque quién sabe de pronto, ¿sí? Pero ese diezmo y todas esas prácticas que también yo diría que son espirituales, Sí. ¿sí? Porque es desprenderse uno, uy, qué tan duro es eso, y para mí es muy duro, desprenderme de algo que es mío y darlo y entregarlo. Yo creo que Dios ve eso con agrado de verdad. Y cuando al comienzo para mí era un dolor, Sí. era un dolor, Claro. uy, no me descompleta, uy, no me Me va deja a hacer paila, me va a falta. hacer falta. Pero la realidad es que no, Dios ha sido, Dios provee. uy, no, Dios ha sido pasado ya, Sí. pasado ya con la bendición. Sí, yo creo que pues ahí ya que lo nombra Carlitos podemos entrar en esa pregunta. Eh, ¿Estás de acuerdo con el diezmo? Creo que ya nos está dando una pista. Y pues sumado a esto, ¿crees que la generosidad hace parte importante de la vida de una persona que es sana financieramente? ¿Cómo ves Totalmente. ese punto ahí? No, totalmente. Como les decía, al estar en el mundo de la administración, uno estudia muchos personajes, pues, de verdad exitosos, Sí. ¿sí? Y todos concuerdan en que la generosidad es parte de la vida de alguien sano financieramente. Ellos lo llaman como caridad, pero entonces, pues, nosotros lo aterrizamos a nuestro contexto. Lo digo de esta manera, diezmar y ofrendar es solo una pequeña parte, pero cuando uno hace su grupo pequeño y le toca poner un refrigerio o hace una invitación a un hermano o le siembra a alguien, yo creo que todo eso está ahí metido Sí. y yo creo que si no lo hiciéramos como lo hacemos, la bendición no sería igual. Estoy totalmente convencido. Y ahora, no lo hacemos para que Dios nos dé más, Sí. ¿sí? Porque ese es un error Sí. y sería algo interesado y estaría demostrando el amor al dinero, ¿sí? Dios, uno ha dado y queremos dar más y muy seguramente tenemos que aprender más en ese tema, pero hemos visto cómo Dios se encarga de nuestras finanzas. Sí, sí, yo estaba pensando ahorita cuando Carlos decía, al comienzo es un poquito difícil la cuestión de pensar en esa ofrenda, en ese diezmo, porque a mí me Duro. pasaba, cuando yo empecé a dar mis primeros trabajos también era como, bueno, me va a llegar 1.000.000, voy a dar 100.000, pero entonces ya no tendría 1.000.000. Entonces como que, uy, entre tener 1.900.000, ¿qué es? Pero creo que es esa cuestión, sí, como de desprenderse de, es que esto no es mío, esto es de Dios y es para Dios y mi sueldo es 1.000.000, pero yo sé que Dios con 900.000 aún así me puede sostener y voy a poder ver su mano. Es como lograr ese desprendimiento de no es por mí, sino es para Dios. Y es que gracias a Dios es que yo tengo el trabajo, la vida, la salud, todo para poder lograr y Él me va a seguir manteniendo, así sea que yo le 100, 200, 300.000 pesos. No me estoy descontando, sino es una forma de agradecerle y también de ver que Él en lo que tengo se sigue manifestando y sigue orando. Entonces creo que es Correcto. una forma también de verlo así o así también lo veo yo. Sí, sí, es que es un tema difícil, es un Ah. tema Es muy un tema difícil. difícil, creo que también es de hábitos, porque, digamos, si los escucho a ustedes y, digamos, a mí no es algo que yo diga, juepucha, pero es algo que, digamos, yo vi en mis papás. Entonces, mis papás siempre fueron muy insistentes en, yo le doy a usted, no sé, 10.000 pesos para la semana, saque su diezmo. O mi papá, que no me acuerdo cómo le decíamos a la plata que nos daba. Bueno, él nos regalaba plata cuando le Las daban el onces, sueldo. para No, los dulces. aparte La mesada, del... la cuota, Sí, ¿no? La algo así como la mesada. mesada. Y él nos daba y siempre uno era siendo enfático en voy a sacar, si me daba 15.000, voy a sacar 1.500. Porque era mi parte de mi diezmo y pues ya cuando uno lo maximiza al sueldo, ya cuando uno dice, pues pucha, gano esto, ay, Lo madre. piensa más. Sí, Sí. se Pero piensa un es que poquito más. imagínate eso, si para ti fue una práctica y un hábito desde niña, ahora piensa en nosotros Claro. que antes faltaba en casa para llegar al punto de decir, voy a dar cuando yo viví en escasez, Cuando Yo me puede faltar. Sí. cuando posiblemente me pueda faltar porque es lo que he vivido durante toda mi vida hasta cierta edad. Y que Dios vea y que diga,
Obvio, vuelvo y digo, uno no es perfecto, no es exitoso ni nada, nos falta mucho, pero que bueno, algunos pasos bien se han dado. Eso sí lo podemos Sí. decir, sí, algunos pasos bien se han dado. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué le diría a las personas que todavía luchan con eso? Eh, no hacerlo por interés, no hacerlo por presión, tampoco. Eso deben hacer del corazón. Y si no está convencido, perdón por lo que voy a decir, pero no comience con el 10. Tal cual, eso iba a decir. Comience con el 1, con el 2, con el 5. Ujú, Y a medida que, inclusive Dios con eso lo bendice a uno tremendamente, y llega el momento en que uno mismo dice, le puedo subir, ujú. le puedo subir. Que eso fue el caso que nos ha sucedido a nosotros, en realidad. Eso mismo iba a decir, si usted ve que de pronto económicamente usted decir, me va a hacer falta, pues empiece con lo que pueda. Creo que Dios premia hasta esos pasos, porque Dios va a saber la intención del corazón de uno, va a saber que uno en su corazón dice, jue madre, mm, está viviendo con este poco, pero aún así reconoce que esta área me la está entregando, Dios lo reconoce. Y hay un punto importante y es que nosotros, pues por vivir como vivimos, en la parte de la ciudad que vivimos, en el estrato, en la sociedad que vivimos, romantizamos eso, como tú lo dices, de lo que pueda que Dios lo bendice, sí, pero eso también nos habla de que hemos sido tan mal enseñados financieramente, Ujú. porque cuando su merced hace un presupuesto, que eso es una herramienta muy vital, que hace rato me preguntó Duan, cuando uno hace un presupuesto y puede meter ahí su diezmo y lo tiene planificado, pues va a poderle subir, va a poderlo hacer constantemente, va a saber que si ese dinero no va a estar, pues algo tocará hacer para suplir si esa es la situación o que definitivamente se puede hacer y no va a dañar nada de lo ya presupuestado. Entonces, yo sigo que eso es romantizar un poco esa falta, esa, lo voy a decir así, analfabetismo financiero que tenemos y que a mí me gustaría cambiar en las comunidades, ¿sí? En nuestra comunidad, como iglesia, como familia, Así que nos va a como pasar un amigos. Excel. No, y tú encuentras Exceles, a mí me dijeron eso, yo hice uno para mí y lo entiendo y lo hago y lo manejo y yo soy un poco cansón con eso, pero yo anoto todo lo que me gasto, anoto todo lo que ingresa, porque ¿qué me pasaba? Tenía plata y me gastaba la plata y No yo sabía. pensé que me estaba robando, que me estaban robando. No acá en la casa, no. Cuando era soltero. Hay duendes en la casa. Hay duendes. Cuando era soltero yo decía, no, yo boto la plata o me roban o pasa algo. Cuando me puse a hacer las cuentas y a ver, para mí es muy satisfactorio saber, bueno, fue que me gasté. El ladrón soy yo. El ladrón soy yo mismo. Desenmascaré. Y realmente así es, así es. Pero cuando uno puede hacer un presupuesto realmente, primero yo lo hago individual soltero, lo hice, ahora lo hago individual casado, hago el de Luisa individual también casada, pero también tenemos un presupuesto Fondo familiar y un fondo común y la verdad hemos podido aconsejar a amigos que se nos han acercado a preguntar y hemos visto muy buenos resultados. Y es la verdad, dos hacen más que uno. Si dos se ponen una meta, unas vacaciones o una nevera o lo que sea, dos, y dos luchan por eso y dos trabajan y están unidos en eso, sale Va a rápido. funcionar, claro. Pero cuando no hay esa unidad, es muy difícil. Por eso, aunque yo tengo mi emprendimiento Ecoplasticol, porque todavía está vigente, Así que si necesita alguna viga, poste de alguna... madera Una plástica, ¿Cómo se llama eso? poste de madera Eso, plástica poste de madera plástica. para acercar sus terrenos, se pueden comunicar. Y ese negocio que hace muchos años fue lágrimas, ahorita en ese momento, y ya sé, Dios me ha hecho entender que fue una semilla, Ujú. que en este momento ha comenzado a brotar, de a poquitos, Ahí va. pero ha comenzado a brotar, ¿sí? Así es.
Creo que ya hablando, nos retrocedemos un poquito a lo que estábamos hablando. Estábamos dando un poco de consejos, pero ¿cuál es ese consejo que usted le daría a esa persona que de pronto quiere emprender, que quiere hacer alguna inversión? ¿Cómo lo guiaría? ¿Qué le diría y cómo le diría para manejar su dinero y la fe, esa mezcla? Bueno, nuevamente el dinero y la fe es un tema controversial, difícil de manejar, Sí. pero ahí es de prioridades, de prioridades. Y lo que pasa es que en el ser humano las prioridades tienden a cambiar y a desviarse por momentos de la vida, ¿sí? Entonces, tener la prioridad siempre en Dios, siempre la fe, la esperanza en Cristo, y que haya alguien que puede ser un líder espiritual, un amigo, un esposo, una esposa, que cuando ellos vean que uno se descarrile un poquito, pues lo puedan centrar de nuevo. En su calvazo y Eso es muy importante, aunque a uno no le gusta que le digan las cosas, pero es muy importante, ¿sí? Bueno, en cuanto a emprender y demás, yo lo que digo es, para nosotros y el tipo de vida que tuvimos y demás, hay que comenzar con una base. Para mí la base fue y es el trabajo en la Secretaría de Educación. Es una base que ya a lo largo de los años se ha convertido en una base muy poderosa. Para algunos una base puede ser una herencia, un ingreso fijo. yo diría un ingreso fijo, Sí. que su merced lo tenga y de pronto le dejaron un apartamento y lo arrienda y es un ingreso fijo, no sé, ¿sí? De pronto usted tiene un trabajo más estable. Para mí, vuelvo y repito, por el tipo de vida que tenemos de estrato 1, estrato 2, etcétera, hay que tener una base. Y con esa base, tratar de generar otro ingreso. El dicho lo dice y siempre lo he tenido en mi mente, me lo enseñó un profe de la universidad, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, a tal punto que yo monté Ecoplasticol, que al día sigue vigente, con mis primos y hermanos, montamos una empresa de recreación que se llamaba Sam Party, intentando diversificar esos ingresos, ¿sí? Mi esposa también tiene su ingreso aparte del trabajo, Sí. que es a través de Natura. Entonces, Si necesita algún producto. ahí está. Sí, el mayor consejo es tenga algo fijo que lo sostenga, porque igual uno necesita sostenerse. Sí, claro. Y si puede, si ese negocio le da si ese trabajo le da para poner algo, para hacer algo, una inversión así sea chiquitica, para diversificar, hágalo. Y si no, porque hay gente que dice, no, pero yo trabajo todo el día y demás y esto, pues intente invertir en lo más importante, que es usted mismo. Okay. Invierta en usted. Un Sí. curso de inglés, una especialización, una maestría, ¿sí? Algo que lo vuelva más competente y que usted, por el mismo trabajo, gane más dinero. Sí, claro. Claro. O que gane igual, pero que reduzca el tiempo de trabajo Que para termina poder... siendo una inversión. Que Sí, termina claro. siendo una inversión. Yo creo que esa es la inversión más grande en uno mismo, ¿sí? Sí. Entonces, ese sería el consejo. Tenga algo de base y haga negocios. Tenga negocios ahí, ¿sí? Sí. Sin descuidar lo más importante, la familia. Okay. Sin descuidar, que es lo más importante. Para mí es esencial. Sí. Y es como el motor de todo, ¿sí? Mi familia, mi esposa, mi hija, mi demás familia es muy importante y creo que en mi corazón ese fue el primer objetivo, ayudarlos a ellos y bueno, en eso, ahí vamos, Sí. en eso estamos. Bien, yo creo que aquí hemos escuchado como experiencia, hemos escuchado también consejos, recomendaciones, mucha sabiduría, mucha. Pero ya para hacer nuestro cierre ya de este episodio tan gratificante y de tanto aprendizaje, no sé si Carlos quiera cerrar diciéndole algo a las personas que nos ven, que van a compartir esto, algo que usted quiera decir o pues si tiene algo más. Sí, yo creo que, bueno, ya creo que la postura espiritual y de Dios se ha dejado muy clara.
Pero quiero enfatizar en esto y es que no se necesita ser amante de los números Sí. para tener una buena vida financiera, ¿sí? Porque hay gente que le huye a eso. Y yo creo que todo ser humano debe tener un ápice de salud financiera, de conocimiento financiero. Sí, sí, muy Sé bien. que nuestro sistema educativo tal vez no lo tiene, pero bueno, ya que nosotros podemos hacerlo, sí, sí sería bueno, no sé, talleres, cursos, ahorita, mentorías. digamos, en redes sociales se encuentra mucho. Digamos, yo me he Sí. informado es por personas que sigo en Instagram, hay uno que se llama TikTok, Financia lo tu Vida, bueno, hay una mano de economistas. También he visto en ese caso que hay gente que va mucho al extremo. Sí. Les cuento, una muchacha decía, yo no gasto en ropa, yo no compro ropa, porque pues sabemos que la ropa en algunos lugares ya está exageradamente costosa, los zapatos y demás. Y ella se fue tan al extremo que ella decía, yo compro ropa de segunda. Uf, para mí eso es, bueno, sí hay que economizar y ahorrar, pero, pues no, digamos, es que no, ella era como muy extremista al punto de decir, yo hace 10 años no me pongo nada nuevo, ¿sí? Sí, o sea, ya O sea, es como algo trata de reducir los que, costos, los gastos a lo que más sí, y puede todo Yo he en adquirido productos de en la segunda. comida. No, y no está mal, no digo No, que esté mal y no lo critico ni nada, no, sí, no, nosotros nos hemos puesto cosas de los hermanos mayores, de los primos y demás, no. Pero hay gente de esos mentores que lo llevan Sí, tan claro. al extremo que digamos eso es algo que yo no, 10 años sin comprarme algo nuevo, no, el que compra de segunda no estrena, es un dicho, ¿sí? Entonces no es que sea malo, pero sí, ellos se van al Se extremo, vuelven tacaños extremos. tal vez dirán ellos, no sé, podría decir algo, no gasto en alimento y voy a mendigar. O sea, sí, sí, no, Se comen una las cosa no sobras. valida a la otra. sí, claro. Sí, me voy al Subway y me como como las las sobras de horas, ¿sí? Medellín. No, Una cosa no valida a la solo por no otra. gastar y ver que crece el Solo por no número, gastar, ni Ya siquiera eso no sí es es amor porque al no dinero. tenga, sino por no gastar. sino por no gastar. Entonces creo que eso ya es un extremo que yo no compartiría. No. Ahora el tema, la pregunta es, bueno, ¿y todo eso para qué? Eh, últimamente el tema con mi familia ha sido, pues disfrutemos, viajemos, compartamos. Creo que es lo más importante. Al final de todo y de hacer de Sí. todo y negocios y todo, lo más importante es, bueno, comparta con su familia, hágalos felices, háganse felices, busquen de Dios. Creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que bueno, pues como para cerrar ya este episodio, entonces como manera de resumen es emprender o hacer, bueno, querer que las finanzas de uno crezcan no está mal, es una buena forma también de proyectar su vida a futuro, pero no es solamente esa meta de voy a acumular muchos ceros en la cuenta y ya después cuando esté más viejo voy a gastar todo, no, sino que también es una forma, una oportunidad en la que podemos glorificar el nombre de Dios, podemos bendecir a otras personas y podemos alcanzar también esa estabilidad de disfrutar con los demás, que no sea si no tengo plata entonces no disfruto, ¿no? También hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? La idea es que, o el llamado que hacemos es que todas las decisiones que nosotros tomemos sean también pues oradas, sean ¿cómo decirlo? Como aclaradas o reafirmadas a través de la búsqueda de Dios también, poner a Dios como el centro, que sabemos que esa es de donde nos agarramos y sabemos que de ahí salimos, sea que estemos en ese momento de los números rojos o estemos en la cosecha. Y una cosa ahí es no caer en el error en que, bueno, no me sucede a mí, en que yo le pregunto algo a Dios y Dios me dice, sí, hágale, o me dice, no, por ahí no. Eso no sucede. Sí. Es más el sentido de, Dios, mira, te coloco esta decisión que voy a tomar, la tomo en Sí. tu nombre, bendícela, y si es de bendición, yo hablo así con Dios, Pareja. O sea, apareja muchas cosas, todo. o sea, Ujú, todo tal se va a cual. dar, si no, algo pasa y le frenan Y a si uno no, y- Señor, frénalo y que no se dé. Y que efectivamente. y que si se frenan tampoco sean necios de, no, esto es el diablo. El diablo Sí, no me claro. permite avanzar. No.
no sean tercos. Sí. No, pero sí, Diría Luisa, no sea terco. no, y hay cosas que definitivamente no, y uno analiza y, Señor, si tú hiciste esto, dijiste que no es por algo. Por algo será así. Pero también el Señor propicia todo, entonces no vamos a escuchar, sí, hágale por ahí, Ajá, meta sí. esos 15 millones ahí. Sí, No, ahí es. Eso ahí revienta. es. No. Pero sí colocar todo en manos de Dios y Señor, y que la prioridad de uno no sea esa, Señor, si se da bien, si este negocio que me ha pasado muchas veces, si este negocio grande de millones que han venido a mí a hacerme de millones, Sí. que yo digo, esto me gané el baloto, Sí, ya, eso. hasta ahora no ha salido ninguno. Pero es así, Señor, si es tuyo, y si más bien esto va a corromper mi corazón o va a ser algo peor, mejor no, así estoy bien feliz con lo que tengo y Sí, así es. gracias. Sí, entonces agradecemos mucho la participación de Carlos, de todos sus consejos, sabiduría, comentarios, todo eso. Esperamos de verdad que también les haya servido mucho a ustedes. Y antes de irnos y darles las últimas noticias, vamos a hacer una pequeña oración. Claro que sí. Entonces, Carlitos, El invitado ¿no? siempre una ora. pequeña oración. Listo, ok. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta charla que pudimos tener. Te pido que a todo aquel que esté escuchando, Señor amado, tú le coloques un deseo también de llevar unas adecuadas finanzas. No solo por amor al dinero, Señor, sino porque es responsabilidad, porque eso es responsabilidad, porque eso es orden y es algo que tu palabra también nos enseña. Bendice a Dubán, bendice a Melissa, Señor, en todo lo que emprendan, que podamos colocar todas las decisiones en tus manos y que tú aparejes, Señor. Bendice a cada oyente y que surja también un deseo por querer aprender, por querer capacitarse acerca de finanzas a fin de ser responsables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que le estén dando me gusta, compartiéndolo y que realmente pues seamos más inteligentes financieramente. Lo necesitamos, el país lo necesita. Todos lo necesitamos, por favor. Sean muy, muy cuidadosos y Dios los bendiga. Gracias por vernos. Gracias, chao. Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer.